En la Tierra se observan diversos fenómenos como la lluvia, el viento, el calor, ciclones tropicales, tornados, entre otros. Dichas manifestaciones son parte de los ingredientes que permiten un ciclo en el planeta, que a su vez dan lugar a la vida. Sin embargo, ¿sabes qué son? ¿Cómo se desarrollan y su función? Estas dudas y más serán aclaradas aquí en su podcast Meteorología para Llevar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Meteorología para Llevar, donde tendremos expertos que nos explicarán de manera clara los fenómenos meteorológicos y climatológicos. En esta tarde nos acompaña Idalia Ledesma. Ella estudió la licenciatura de Ciencias de la Tierra con orientación en Ciencias de la Atmósfera, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Colabora desde hace 4 años en el Servicio Meteorológico Nacional como climatóloga en el área de pronóstico estacional de la Subgerencia de Climatología y Servicios Climáticos. Ha generado modelos de predicción a mediano y largo plazo de variables como precipitación, temperatura y fenómenos estacionales como los frentes fríos y ciclones tropicales. Un placer, Idalia, en tenerte aquí. Hola Eli, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un placer. Pues realmente ahorita, en días recientes, hemos escuchado que pues de repente se siente más calor, que es la canícula. Nosotros pensamos que son cosas que nos han dicho nuestros abuelos. ¿Qué de cierto es eso? Como todos los fenómenos que se caracterizan tanto en ciencias atmosféricas como en cualquier ciencia, vienen de una observación. Y los expertos en observaciones pues son nuestros ancestros, ¿no? O sea, todas estas observaciones vienen de tiempos muy remotos. Y justo la canícula hace referencia a algo que nuestros antepasados veían en el cielo. La asociaban con la presencia de una estrella llamada Sirio, que corresponde a la constelación del Can Mayor. Es por eso que se llama canícula. Esto ocurre, o esta estrella brilla con mayor intensidad durante el verano, justamente entre los meses de julio y agosto. Entonces, nuestros abuelos, por así decirlo, observaban una disminución en los patrones o en los acumulados de lluvia durante esta temporada. Entonces, al momento de buscar a su alrededor posibles causas de esta disminución, pues veían una estrella muy brillante en el cielo. Es por eso que le llaman canícula, pero no necesariamente, incluso no tiene nada que ver con perros ni esas cosas. O sea que nuestros abuelos, cuando nos decían, es que en esta época ya va a dejar de llover, ¿no? Y de repente nosotros los veíamos con cara extraña, ¿no? Así de nuestro abuelo como que nos está engañando, ¿no? Pero tienen de cierto, ¿no? O sea, nos acabas de decir que sí, justo son patrones que se repiten y es justo a partir de la observación atmosférica. ¿Y cuál es, en sí, si nos podrías decir, qué es la canícula ya a partir de una cuestión científica? Muy bien. La canícula ocurre en muchas partes del mundo. Es un patrón climático que se ha caracterizado de manera estadística, esto quiere decir con observaciones durante muchos años, y representa una disminución en los acumulados de lluvia justo durante la temporada de lluvias, que era lo que mencionabas al inicio. Durante mayo y junio comienza la temporada de lluvias. Nosotros podemos imaginar nuestra distribución anual de lluvia como una montaña rusa, en la que en los meses de invierno, que son los meses de estiaje, tenemos un valle como un sumidero. Y ya conforme van incrementando los acumulados de lluvia hacia los meses de mayo y junio, tenemos un incremento, una tendencia de incremento de lluvia, por lo que se observa un pico. Y posteriormente vamos viendo una tendencia de disminución durante los meses de junio y agosto. Esta disminución es justo la canícula, porque después, durante los meses de septiembre y octubre, se observa nuevamente una tendencia de incremento, es decir, un segundo pico. Si nosotros lo vemos así de manera alejada a esta montaña rusa, podemos identificar 2 picos, uno durante junio y uno durante septiembre, y un valle, justamente durante los meses de julio y agosto. Este valle es lo que nos representa en México la canícula, porque la canícula se presenta en muchas partes del mundo. O sea que podremos decir que la canícula es justo esta falta de lluvia que se da entre los periodos más lluviosos. Sí, así es. Mucha gente o muchas personas mencionan incluso que en la canícula se presentan los días más calurosos del año. Esto no necesariamente ocurre en México. Este concepto o esta idea viene de la región europea,
donde sí se observa durante el verano y justamente durante julio y agosto los días más calurosos de todo su año, y se ha observado así durante muchos años. Pero en México se presenta totalmente como una disminución en las lluvias. Esto no quiere decir que deje de llover totalmente o que tengamos 2 meses totalmente con escasez de lluvia. Lo que quiere decir es que dentro de una temporada de lluvia, pues en los meses más lluviosos. Y si hay una disminución, pues va a llover menos que en los meses más lluviosos como junio o septiembre. Pero incluso llueve más que en los meses de estiaje, que son de noviembre a abril, por ejemplo. Que justo es la temporada que no llueve, digámoslo así. Ok. Y por ejemplo, ¿cuáles son estos efectos que se pueden ver en México, ¿no? Tú estás hablando de la cuestión europea, que es este efecto que puede ser los días más calurosos. En México, ¿cuáles serían estos efectos que se ven reflejados? Bueno, en México, los principales efectos que se observan son cielos despejados o parcialmente nublados, es decir, no hay cielos tan nublados como vemos en junio. Y por lo tanto hay menos precipitación acumulados de lluvia. Esto, falta o déficit de lluvia, se puede ver en la vegetación. En la agricultura, en la ganadería, tiene efectos muy importantes, porque con el inicio de la temporada de lluvia, mucha gente siembra. Y en medio de estos meses está la canícula, entonces hay un déficit de lluvia ahí que puede generar que las cosechas se sequen. Sí, de hecho es muy importante. Mi papá se dedica a la siembra, él es de Guanajuato y justo está ahorita esperando las lluvias de la temporada para que puedan hacer el maíz. Y me dice, él pues realmente no tiene estudios, ¿no? Pero sí me dice a partir de la observación que si no llueve a finales de este mes, o sea que es justo cuando ya va a empezar la canícula, pues ya su maíz no se va a lograr, ¿no? Porque va a tener que esperar un mes, mes y medio, dependiendo, porque justo viene la parte de la canícula. Aparte de eso, un agricultor, una persona que a lo mejor no puede pues analizar estos datos, ¿no? Como tú lo mencionas, ¿no? Ver el patrón de disminución, la cantidad de lluvia acumulada. ¿Cómo podría pues decir que está empezando la canícula o cómo puedo decir que ya se fue la canícula y que ya va a empezar a llover? ¿O cómo me preparo para ya traerme otra vez mi impermeable? ¿O cómo podemos llegar a esa conclusión? Ok, bueno, como te mencionaba, todo esto depende de las observaciones. Nosotros, incluso nuestros abuelos o nuestros padres, se pueden dar cuenta porque, por ejemplo, durante junio, que es la temporada de lluvias, pues tenemos cielos muy nublados y por lo tanto llueve. Entonces tenemos cielos nublados, el suelo está húmedo con un exceso de humedad. Y conforme nos vamos acercando a los meses de julio y agosto, nosotros que tenemos los datos o que recibimos todos estos datos, podemos hacer gráficas en las que vamos viendo tendencias en estos acumulados. Por ejemplo, cuando identificamos el primer pico de la temporada de lluvias, pues vemos esta tendencia de ascenso o de incremento. Conforme nosotros ya vamos observando una tendencia muy marcada en un decremento o en una tendencia negativa, podemos decir que ya inició la canícula, pero es un patrón 100% de diagnóstico. No se puede predecir con exactitud cuándo va a iniciar o cuándo va a terminar. Es una vez que ya lo observaste, puedes decir, ok, ya inició o ok, ya terminó. Ok, ahorita hablando de esta parte, me salta una duda, ¿no? O sea, estás hablando que es a partir de la observación. ¿Cuánto tiempo tengo que ver, o sea, atrás, como para decir que ya empezó la canícula? ¿Cuántas semanas o días o meses? ¿O cómo es este proceso para decir, ya está iniciando la canícula? Que estás hablando justo de este decremento, ¿no? De este valle que podemos decir. Para responder esto, nosotros vamos haciendo como acumulados de lluvia de 2, 3, 5, 7 días, 15 días, un mes. Y es ahí donde nosotros podemos ir viendo estas tendencias de decremento, de incremento. Normalmente se utilizan de 10 días o de 15 días para ver realmente que ese decremento pues es marcado. Porque pues que llueva hoy, que no llueva mañana y que llueva otra vez mañana y que no vuelva a llover después, pues no te marca realmente una tendencia, sino que ya un patrón de al menos 10 días o 15 días, eso sí ya te dice algo.
Okay. Entonces nosotros tenemos que ir viendo esto constantemente, diario, y ir viendo cuándo ese patrón ya es marcado. No te puedo decir, iniciando julio y en la segunda quincena de julio ya te puedo decir si inició o no la canícula. No es así. O sea que estamos hablando que la canícula es variable, ¿no? Que no Así es. tiene un inicio y un fin justo exactos, ¿no? Wow, o sea, imagina, yo hubiera creído que, pues igual que las estaciones, empezaba en cierto día, ¿no? Así, hoy inicia la canícula y acaba en otro día. Aparte de eso, muchos se preguntan, ¿no? De repente buscamos en internet, ¿qué es la canícula, no? Ahorita todo es Google, ¿no? Todo es buscar en internet y Google nos responde todo. Pero hay veces que aparecen mapas en donde vemos que se sombrean todos ciertos estados, ¿no? O partes de los estados. Eso es porque todos los estados entran en la misma época, en la canícula, o hay alguna variación, perdón, en cómo entran los estados. De hecho, bueno, con datos climáticos o con datos históricos podemos identificar en qué regiones es normal o habitual que se observe este déficit de lluvias durante la temporada justamente de lluvias. Pero es la variabilidad de los fenómenos atmosféricos que se desarrollen justamente durante una temporada lo que limita que la canícula sea intensa o que no sea intensa y que se presente con mayor intensidad en un estado o en otro. Incluso dentro de un estado no necesariamente se presenta la canícula de igual manera. Esto tiene que ver porque, por ejemplo, si entra un ciclón tropical o se desarrolla un ciclón tropical, o llega una onda del este, o se desarrollan sistemas convectivos de mesoescala, los cuales son como desarrollos de nubes muy profundas, los cuales dejan precipitación en una región muy específica, los que pueden llegar a suavizar el efecto de la canícula, o si nada de esto se presenta, pues entonces llega a ser muy intensa. Oh, ok, o sea que también tiene que ver justo con los fenómenos que puedan suscitarse durante esta temporada. Y justo hablando de esta variación y retomándola, ¿cómo podemos decir que dura la canícula? ¿Puedo decir dura un mes, dura 2 meses, o va a durar 3 semanas? ¿Cómo puedo hacer esta predicción de la duración de la canícula? Bueno, como te mencionaba, todo esto depende de observaciones y de datos históricos, que es lo que ha pasado en años anteriores. Una vez que se tiene identificada la canícula o el periodo de canícula con este déficit de lluvia, se puede identificar cuándo inicia, cuándo termina, pero ya qué pasó, o sea, el año pasado, antepasado, hace 10 años, hace 20 años, y de eso se puede hacer un promedio. Pero ese sería como un inicio, un final estadístico, no necesariamente tiene que ser ese día que inicie o ese día que termine, tiene una variabilidad muy grande. Por eso se menciona que la canícula se presenta durante los meses de julio y agosto, sin mencionar ni una fecha de inicio ni una fecha de término, porque pues eso realmente no lo puedes saber dependiendo de los fenómenos meteorológicos que se desarrollen. Ok. Y por último, estábamos hablando justo al principio, nos comentabas que algunos de sus efectos son estos cielos despejados, esta parte de no tener tanta nubosidad que está asociada justo porque ya no va a haber precipitaciones. ¿Me tengo que preparar entonces para poner bloqueador porque en esta época me puedo quemar? ¿O cuáles serían estas recomendaciones para minorar estos efectos de la canícula? Justo estás tomando un tema muy importante, que es uno de los mitos principales de la canícula, de que esto de no voy a traerme impermeable porque pues va a dejar de llover. Realmente no es un periodo en el que deja de llover. Tenemos que pensar que estamos dentro de la temporada de lluvia. Lo que va a dejar o lo que va a disminuir es su frecuencia comparada con los meses más lluviosos. Los meses más lluviosos que serían septiembre o junio, que es el inicio de la temporada de lluvia, no necesariamente es el más. Entonces, si en junio teníamos prácticamente todos los días cielos nublados y lluvias vespertinas, pues posiblemente durante julio y agosto no sea todos los días, pero sí va a llover. Entonces no es que deje de llover, tú sigue cargando tu impermeable. Okay. Lo que sí es importante mencionar es que normalmente durante mediodía, durante la mañana se observan cielos despejados. Esto sí es importante porque pues entra con mayor... entra más fácilmente la radiación solar, por lo tanto sí se recomienda que usen bloqueador solar, pero esto es prácticamente todo el año.
Y otra de las recomendaciones es mantenerse bien hidratados y ya de manera un poco más científica y lo que nos compete en el Servicio Meteorológico Nacional, pues es recomendarles que se mantengan atentos a todos los avisos y boletines que emitimos aquí y a las indicaciones o recomendaciones que les hagan sus instancias de protección civil local. Ok. Pues entonces hay que tener mucha atención a estos avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional y pues el Sistema de Protección Civil. Pues muchísimas gracias, Idalia. Un placer en tenerte en este podcast Meteorología para Llevar. Digo, encantados y esperemos que más adelante te podamos tener otra vez como invitada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Meteorología para Llevar.